Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Bueno, hoy le traemos como siempre un tema muy interesante que tiene que ver con la Ley de Defensa del Consumidor y es algo que utilizamos a diario y que bueno, a veces nos genera algunos dolores de cabeza. A veces por no entender la información, a veces porque bueno, está equivocada. ¿Cuál es la ley que nos defiende o nos asiste en estas situaciones que estamos hablando particularmente de las tarjetas de crédito, a lo cual le damos un uso bastante importante en este último tiempo? Así que bueno, para eso hoy nos acompaña la doctora Lucía Aguilar de la Oficina de Asesoría al Consumidor, quien nos va a explicar detalladamente, bueno, todos los puntos que tenemos que tener en cuenta, cómo nos asiste la ley, qué es lo que pueden hacer desde las tarjetas de crédito, qué nos puede llegar, qué no nos puede llegar, si tenemos alguna posibilidad de hacer algún tipo de reclamo y demás. Ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Lucía? Hola Ale, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Como vos decís, es un tema habitual, importante, que por ahí no tenemos ciertos datos, que la idea del programa de hoy es justamente eso, es hablar de cuestiones básicas que tengan que ver con las tarjetas de crédito, ¿sí? Pero son cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta. Principalmente, saber que existe una ley de tarjeta de crédito, que es la ley 25.065, ¿sí? Que a nosotros, como defensoras de los consumidores y de las consumidoras, ¿qué nos interesa? Saber si también se va a aplicar la ley de defensa del consumidor, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, la buena noticia es que sí, se aplica la ley de tarjeta de crédito y se aplica la ley de defensa del consumidor. Entonces, los que son usuarios de tarjeta de crédito tienen que saber que están protegidos por la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, ¿sí? Bien. Entonces, eso como principal. Y después, si querés, lo que podemos hacer es ir nombrando cuestiones básicas, como te decía, de temas relativos a las tarjetas de crédito para que se entienda. Porque por ahí uno utiliza palabras todos los días que en realidad Claro. No sabe a qué se refieren, ¿no es Claro, cierto? exacto, exactamente. Ejemplo, Y bueno, es como que es tan habitual que, bueno, uno, a veces también para tener en cuenta, Lucía, de controlar, ¿no? ¿Cómo verificar en el resumen de la tarjeta si está todo correcto, si, bueno, cuáles son los datos a tener en cuenta y demás? Por ejemplo, la fecha de cierre de la tarjeta, que para uno es algo completamente habitual, tiene sus cuestiones, ¿no? A tener en cuenta. Exacto. Por ejemplo, la fecha de cierre, nosotros lo que tenemos que saber que va a ser el día hasta el cual se van a tomar en cuenta los gastos que yo realicé, ¿sí? Durante ese último mes, ¿sí? Y esos gastos se van a incluir en lo que se llama resumen, ¿sí? Entonces, todos los gastos que yo haga después de la fecha de cierre, claro, van a entrar en el resumen del próximo mes. Exacto. Pero es decir, la fecha de cierre, a veces viste que se genera una duda. La fecha de cierre, por ejemplo, digamos, no sé, el 10 de agosto, ponele para poner cualquier fecha. Hasta el 10 de agosto yo voy a poder comprar con la tarjeta de crédito y lo que compre hasta ese día se va a incluir en ese resumen. Lo que compre el día 11, por ejemplo, ya pasa para el próximo mes. Es así. Claro, porque exacto. A veces, y eso es bueno saberlo. Está esa dicotomía que vos decís, hoy cierra, pero lo que compro hoy se contabiliza para este resumen que me va a llegar para pagar el próximo mes o en el próximo vencimiento, o ya pasa para el siguiente mes. A veces se genera esa confusión. Tal cual. Aparte, es una cuestión de estrategia financiera del hogar, digamos. Claro. Entonces, uno sabe, dice, bueno, a partir de esta fecha, sé que no me tengo que apurar para pagarlo, sino que voy a tener un mes, ¿sí? Para pagarlo. O sea, esto me va a entrar en el próximo resumen. Claro. Entonces, también es una cuestión importante a tenerlo en cuenta para eso. Bueno, hago este gasto, a lo mejor es un gasto extraordinario, pero sé que este mes ya no lo tengo que pagar, lo voy a tener que pagar el mes que viene.
¿sí? Porque fue después de la fecha de cierre. Claro. Entonces eso es importante. Bien. La fecha de cierre supuestamente debería estar en el resumen de cuentas, ¿no Claro, es por cierto? supuesto. O sea, tendría que figurar la fecha de cierre. Sí, que a veces no es fácil de encontrar, ¿eh? Porque hay Sí, tantos datos, fecha de cierre, fecha de último resumen, fecha del cierre anterior, fecha del resumen anterior, fecha de vencimiento actual, fecha de vencimiento del próximo resumen. Es una cantidad de datos impresionantes que a veces se presta a confusión y no es fácil ubicarlos en algunos resúmenes, ¿no? De algunos bancos. claro. Además, convengamos que fuera de lo que es la fecha de cierre, también hay algunos resúmenes que son difíciles de entender, ¿sí? Cómo están puestos los saldos, cómo están puestos los gastos, gastos que no sabemos qué significa Sí, el nombre que tienen, ¿sí? Hay algunos resúmenes que no son fáciles de entender. Por ejemplo, a claro. nosotros que nos llegan reclamos de muchas entidades bancarias distintas, y tenemos que analizar esos resúmenes de cuenta, ¿no? Claro. Eh, nos lleva su tiempo entender cada resumen en particular, Ujú. ¿no? Porque además cada banco lo hace de una forma Sí, distinta. totalmente. No hay un formato estándar que todos los Claro, bancos, vos decís, en cada resumen de cada banco tenés que estar buscando en qué lugar ubica cada banco determinado dato. claro, exactamente. Bueno, y eso nos hace querer un poquito las boletas de los servicios, porque ahí te das cuenta que son mucho más sencillas Claro, que las de las tarjetas, pero mucho, bueno, en mucho más realidad son claro. todas difíciles, Sí. pero te das cuenta que una es más complicada que la otra. Claro. Bueno, y hablando de resúmenes, Lucía, ¿qué pasa si no me llega el resumen? Si bien ahora tenemos, bueno, todo lo que es la forma digital, los bancos se manejan de forma digital, también están las aplicaciones donde uno puede ver el resumen de las tarjetas y demás. A veces el mismo banco la envía por mail, pero bueno, hay gente que todavía la sigue recibiendo en papel, por correo, en su domicilio. ¿Qué pasa si no llega y no hay otro modo de acceder a esa información? Bueno, si no me llega el resumen de cuenta, es importante que nosotros como usuarios de tarjeta de crédito sepamos que la obligación de pagar la tenemos igual, sobre todo si nosotros sabemos que hicimos algún gasto ese mes que ya cerró, digamos. Entonces, yo no me puedo escudar en la causal de que, digamos, no me llegó, no lo Claro, recibí, no lo pago, claro. No, ¿sí? no me puedo Porque encima, excusar de pagar porque no lo recibí, es decir, sí o sí claro, lo tengo que además pagar. no van a empezar a correr intereses. Claro. Entonces, eh, digamos, lo ideal sería que la entidad bancaria a la cual pertenecemos tenga algún tipo de sistema disponible, ya sea por home banking, ya sea que yo pueda ir a un cajero, ¿sí? Ujú. Y pueda sacar el resumen, o ya sea que yo pueda ir presencial al banco para consultar el monto, ¿sí? Y la Claro. fecha de vencimiento. O sea, si tengo esas opciones, no me puedo excusar de pagarlo Ujú. al resumen, ¿no es Bien, cierto? bien. ¿Sí? Y eso es importante saberlo, porque por ahí a lo mejor alguien puede decir, no me llegó, entonces no tengo que pagarlo. No, no es así. O sea, hay que pagarlo, ¿sí? Siempre y cuando también tengamos posibilidades, como te digo, de acceder a ese Claro, resumen. claro, perfecto. Exactamente. Bueno, últimamente hemos visto, y sobre todo en pandemia, ¿no? El tema del pago mínimo de la tarjeta, es decir, un monto inferior al total de la deuda de ese mes que se puede pagar. Pero bueno, ¿cuáles son los pormenores de este pago mínimo, no? Porque también tiene sus riesgos. Sí, el pago mínimo desde arranque, digamos, no está recomendado. ¿Por qué? Porque yo puedo, está bien, yo tengo la posibilidad de hacer un pago mínimo de ese resumen que me llega a la fecha de cierre, ¿sí? O sea, puedo pagar el total o puedo hacer un pago mínimo, pero el tema es que del resto que yo no pague, van a empezar a correr los intereses, Ujú. ¿sí? Entonces, sí, van a pasar varios meses donde yo pague el mínimo, se empieza a hacer una acumulación de capital más intereses que en la mayoría de los casos se hace imparable, ¿no Ujú. es cierto? Si Claro. nosotros vamos a hacer
un mes el pago mínimo porque ese mes no llegamos a cubrir todos los gastos y bueno, ya al mes siguiente nos regularizamos, es otra cosa. Claro. O sea, obviamente que hay que estar en la economía de cada hogar, ¿sí? Y la dificultad de afrontar los gastos de cada hogar. Pero la idea es usar el pago mínimo como excepción, ¿sí? O sea, usarlo como excepción de decir, bueno, este mes, por ejemplo, supongamos, compré un viaje, ¿sí? Para utilizar el previaje, bueno, hago el pago mínimo, el mes que viene me regularizo, ¿sí? Claro. O sea, tratar de que no se vuelva crónico, porque después, como te digo, se hace una pelota, digamos, de capital más intereses, Claro. que resulta casi imparable. Lo importante Entonces, es sí, tener en cuenta que en estos casos el saldo que quede restante, es decir, el pago mínimo será un porcentaje del total de la deuda de ese mes, y hay que tener en cuenta que sobre ese saldo que quede impago se van a calcular intereses, y que los intereses exacto. de los bancos hoy en día no son para nada, digamos, baratos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que se va a ir incrementando Claro. el monto total de la deuda de una forma bastante considerable. Sí, además, como ya sabemos que lo hemos hablado en otras ocasiones, después los bancos le ceden las deudas a estudios jurídicos Claro, o a otras entidades financieras y esos intereses son más perjudiciales que los claro, intereses de los bancos, porque se ¿sí? incrementan aún más. Se incrementan aún más y los planes de pago son muy difíciles de afrontar, ¿sí? Ujú. Entonces, tratemos de utilizar el pago mínimo como una excepción, Bien, ¿sí? No como la regla, ¿no es cierto? claro, no, seguro. Bueno, a tener en cuenta también otro caso que también es bastante común, que si no se paga la tarjeta cuando llega la fecha del vencimiento del resumen, que es lo que vos mencionabas antes también, así, Claro. en vínculo a Bueno, otro tema. claro, como decíamos, por ejemplo, si yo no me llegó el resumen, bueno, no me puedo excusar en no pagarlo, Ujú. bueno, si no lo pago, ya sea por la causa que sea, ¿sí? Estoy entrando en mora, digamos. Entonces ahí empiezan a correr los intereses que se conocen como compensatorios y como punitorios. Ujú. Eh, y también, como decimos, es como realizar el pago mínimo. O sea, esto es aún peor porque sería sobre el total, ¿sí? Claro, Entonces claro. ahí empiezan a correr los intereses y también y se hace una deuda inmensa, ¿sí? Y además hay entidades bancarias que pueden inhabilitar las tarjetas hasta que esa deuda se Ujú. pague. Bien, Entonces, o sea, tengo una deuda, me corren intereses y encima no puedo usar la tarjeta, claro, ¿sí? Hay otras entidades bancarias que prefieren dejar habilitar la tarjeta sí. eh, Para por que un la hecho persona también. se siga endeudando, digamos que Exactamente, eso es lo que más les exactamente, conviene a los bancos. tal cual, tal cual. Por eso no Lo es que lo entendí. hacen por bondad, ¿no? Lo hacen porque tienen un interés específico. Así que esto tenerlo en cuenta Exacto, también. Ay, sí, mira qué bueno el banco me deja seguir gastando. No. claro. Y es importante saber que estamos hablando de intereses, o sea, no es que nos pueden cobrar una multa por no pagar. Exacto. No existe la multa por no pagar, existe Ujú. el interés por no pagar. Que el Claro. interés, o sea, cuando nosotros hacemos el contrato con el banco, cuando nos dan todos esos papeles inentendibles con letras Sí. chiquitas, ¿sí? Que tanto odiamos, bueno, el interés ya está ahí o puede aparecer en el resumen de cuenta también, pero no existe la multa por no pagar. Bien. Sí existe el interés por no pagar. Bien. Bien. Bueno, queda claro que ningún banco puede cobrar una multa porque no se pagó el resumen. Sí, bueno, los intereses por la cantidad de días de mora o de, de no haber Exacto, el pagado. Sí, tiempo. exacto. Bueno, ¿qué pasa si hay errores en el resumen de cuenta? Bueno, por ejemplo, si hay O si errores en a el veces resumen de aparecen cuenta, también gastos que uno no realizó. claro, exacto. La pregunta que por ahí es más habitual es decir, bueno, ¿tengo que pagarlo igual Claro. o no tengo que pagarlo? Porque también la duda está en, bueno, si no lo pago, me van a correr intereses y después, ¿cómo hago para que me saquen esos intereses? Entonces se hace difícil. Sí. O sea, lo que nosotros recomendamos y lo que dice la ley de tarjeta de crédito es que solo hay que pagar los gastos
con los que se esté de acuerdo, ¿sí? Con los gastos que yo realmente realicé y con los que estoy de acuerdo. Y respecto al resto de los gastos, lo que tenemos que hacer es hacer un reclamo, ¿sí? Bien. Por lógica, el resumen que nos llega tiene que indicar la forma y el lugar donde hacer la queja. Claro, pero generalmente, Lucía, pasa que, bueno, todos te dicen, bueno, primero pague y después, y haga el reclamo, y después se lo reintegramos. ¿Esto es legal? ¿Es así? No hay que primero pagar y después hacer el reclamo, porque además, digamos, la mayoría de las veces el que paga mal termina pagando 2 veces, ¿sí? Y después, ¿quién nos devuelve ese dinero? Y además, no nos devuelven ese dinero con intereses actualizados, como las entidades bancarias, ¿sí? Claro, A lo mejor nos lo devuelven dentro de 3 meses al mismo monto, ¿sí? Entonces, si realmente hay un gasto que yo estoy segura que no realicé, ¿sí? No hay que pagarlo y hay que hacer el reclamo. Bien, Como y en ese resumen, caso... Sí. En ese caso pago solamente lo que yo sí realicé concretamente. Puedo hacer un pago, digamos, de lo que yo reconozco que gasté y restándole el importe de esa compra que no reconozco. Exactamente, bien. Sí. Y además, más hoy en día que existen millones de estafas virtuales, claro, por compras online o por estafas en sí, que nos aparecen, o también nos pueden aparecer seguros que no contratamos, ¿sí? O cuestiones relativas a gastos que estamos seguros que no hicimos o que son realizados en otra provincia o en moneda extranjera, que decimos, no, nosotros nunca compramos nada en moneda extranjera, claro. ¿sí? Entonces, esos gastos yo tengo que hacer el reclamo. El resumen debería indicar la forma y el lugar donde hacer el reclamo. Bien. ¿Viste? Por ejemplo, cuando nos llega la boleta de gas o de luz, que cuando dice si tenemos deudas pendientes o no, dice a dónde comunicarse, cómo hacer el reclamo. Bueno, en el caso de las entidades bancarias es lo mismo. Es mucho más difícil comunicarse, hay que aceptarlo, ¿sí? Pero si el resumen dice, por ejemplo, reclamar a través de una llamada telefónica, o reclamar a través de mandar un mail o lo que sea, hagámoslo y tratemos de hacerlo por todas las vías disponibles para que quede bien asentado de que nosotros no estamos de acuerdo con ese gasto, ¿sí? Bien. De todas maneras, en el resumen de la tarjeta dice específicamente en todo un texto que viene al final que tenés determinada cantidad de días para hacer el reclamo, ¿no? En la entidad bancaria. Por lo tanto, exactamente, exacto. Con ese deber de información cumplen los bancos. Exactamente. Por eso hay que leerlo, ¿sí? Porque además puede pasar, por ejemplo, que yo lo pagué entero al resumen y después de pagar me doy cuenta que había gastos que no había hecho. Claro. ¿Sí? Entonces, antes de que pasen 30 días de recibir el resumen, de recibir o sea, antes que pase 30 días de haberlo recibido ese resumen, ahí también puedo hacer el rechazo, digamos, puedo hacer el reclamo por esos gastos. Esto sobre todo tenerlo en cuenta porque hay que a veces están adheridos al débito automático, ¿no? Porque la tarjeta está, digamos, adherida a una cuenta determinada y demás, entonces a través del débito automático uno no tiene la posibilidad de reclamar antes, porque el mismo día de la fecha de vencimiento ya tenés el descuento en el débito en la cuenta. Entonces, bueno, revisar el resumen para hacer el reclamo correspondiente. Y saber que si lo pagamos, bueno, tenemos 30 días para rechazar ese pago, ¿sí? Exacto. O sea, no es que está perdido, no es que, bueno, lo pagué y listo, ya está. No. Porque aparte a veces son sumas importantes. Sí, y a veces es una compra que nosotros no realizamos que a lo mejor está en 12 cuotas, entonces vos decís, me faltan 11 cuotas por pagar de algo que yo no compré. Por supuesto. Sí, hay que revisar, siempre hay que leer todo, eso es lo que aconsejamos siempre. Bueno, esto ya lo definimos. ¿Qué nos queda, Lucía, por ejemplo, para agregar? Algo importante que lamentablemente es habitual que nos roben o que perdamos los documentos, las tarjetas, ¿sí?
Entonces, en ese caso, la recomendación que da la ley de tarjeta de crédito es avisar inmediatamente a la empresa emisora de la tarjeta, ¿sí? La cual debería tener una línea telefónica que funcione las 24 horas para poder hacer la denuncia. Claro. Porque el robo de pérdidas puede ser a cualquier hora del día, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos comuniquemos con ese número, al menos que, supongamos que en el resumen aparezca o en la página del banco o en el home banking aparezca otra forma de comunicarse, nos tenemos que comunicar con esa línea telefónica que funciona a las 24 horas del día y manifestar que extraviamos o nos robaron la tarjeta, ¿sí? Claro. Y acordémonos, como siempre decimos, anotar el número de gestión, anotar el número de trámite, anotar el número de denuncia, ¿sí? Y si no nos dan el número, pedirlo, ¿sí? Pedirlo, sí. Para que quede asentado que nosotros ese día hicimos la denuncia ante la empresa emisora de la tarjeta, manifestando que no la teníamos más en nuestro poder. Bien. ¿Sí? Claro, y sobre todo para hacer el seguimiento, ¿no? Después de ese trámite, que si uno tiene que volver a llamar y demás, bueno, tal número, hice la denuncia tal día y ya tenés el dato concreto. Exacto, y además, si después me quieren cobrar gastos a partir de esa fecha, sí, bueno, también tener el número de trámite o de gestión para demostrar de que, como te digo, que yo no la tenía más en mi poder a esa tarjeta, que yo ya había hecho la denuncia correspondiente. Exacto. Nosotros recomendamos siempre, o sea, si es una tarjeta bancarizada, hacerla con la empresa emisora, que puede ser Visa, Mastercard o la que sea, y con el banco. O sea, hacer las dos denuncias. Bien. A lo mejor es una exageración o abunda, digamos, pero siempre... Lo que abunda no daña. Exacto. Atajarse y hacerlo con las dos empresas. Bien. Digamos, ¿sí? Perfecto. Es más una costumbre que una obligación, digamos. Claro, sí, no está de más, digamos, y uno queda mejor, digamos, respaldado con dos denuncias, con la denuncia en cada una de las empresas, ¿no? Así las dos están al tanto de la misma información. Bueno. Exacto. Y Ale, también lo que pasa mucho cuando nos llegan reclamos sobre deudas, ¿sí? Que tienen los consumidores y las consumidoras con deudas con tarjetas de crédito, que muchos nos plantean es el banco no me deja dar de baja la tarjeta porque tengo deuda. Bueno, eso es ilegal, ¿sí? Bien, es decir, yo tengo una deuda con el banco todavía de algo que compré con la tarjeta, quiero darla de baja y el banco no me deja hasta que no termine de pagar. Exactamente, entonces eso es ilegal. ¿Por qué? Porque mientras eso provoca el sobreendeudamiento del consumidor o la consumidora. Porque si yo tengo deuda que no puedo afrontar y encima todos los meses me van a cobrar mantenimiento de la tarjeta, ¿sí? Se me sigue acumulando, ¿sí? Y cada vez se hace más imposible. Entonces, es ilegal que no nos permitan dar de baja la tarjeta. Yo puedo dar de baja la tarjeta y obviamente seguir manteniendo la deuda no va a desaparecer. Claro. ¿Sí? Y la empresa o la entidad bancaria o de quien se trate me va a poder cobrar la deuda y me va a poder reclamar la deuda, ¿sí? Entonces, supongamos que nos digan, no se puede, bueno, nosotros tenemos que saber que se puede dar de baja la tarjeta aunque tengamos deuda pendiente, pero lo importante es siempre hacerlo por un medio fehaciente que permita probar esa baja para un futuro inconveniente. Lo mejor es enviar una carta documento, ¿sí? O sea, es el medio más idóneo para que quede asentado que yo pido la baja de la tarjeta. Eso no quita que no probemos todos los medios disponibles que tiene esa entidad bancaria para dar de baja la tarjeta. Pero también recomendamos que lo mejor sería enviar una carta documento, ¿sí? Entonces, la deuda va a seguir pendiente, van a seguir corriendo intereses, la entidad bancaria la va a poder ceder a un estudio jurídico, sí, perfecto, pero yo no voy a seguir teniendo la tarjeta de crédito, no voy a seguir manteniendo la tarjeta de crédito, ¿sí? Bien, perfecto. Eso es importante porque nos llegaron varios reclamos de
quiero cerrar esta cuenta, quiero cerrar esta tarjeta, Claro. no la quiero tener más, y el banco no me deja porque tengo deuda, Claro. ¿sí? Entonces eso no puede pasar, ¿sí? Claro. Eso no está permitido. Eso es una tentación también, ¿no? Y para que, bueno, la persona por ahí la pueda seguir usando y seguir endeudándose, ¿no? Esto es lo que decimos Claro, de las estrategias de los bancos. Bien. exacto, exactamente. Bueno, lo mismo también, yo supongamos, no tengo deuda, pero quiero dar de baja mi tarjeta. Lo puedo hacer en cualquier momento, Claro. ¿sí? Pero siempre le tengo que comunicar de forma fehaciente la decisión a la empresa emisora de la tarjeta, ¿sí? O sea, siempre que quede asentado, que yo tengo un número de trámite, un número de gestión, yo lo puedo dar de baja en cualquier momento, ¿sí? Se cobrará los gastos que se realicen, perfecto, pero se puede dar de baja en cualquier momento. En cualquier momento. Bien. Eso también lo establece la ley de tarjeta de crédito. Perfecto. ¿Sí? Y supongamos que si la renovación es automática, porque pasa muchas veces que, claro. que las renovaciones son automáticas, sí. Bueno, también se puede pedir que no la renueven, pero ahí ya tenemos que ser un poco más responsables y estar atentos, claro. ¿Sí? Porque le tengo que avisar a la empresa emisora de la tarjeta 30 días antes de que esa tarjeta se me venza. Claro. Nosotros sabemos que en la tarjeta de crédito siempre está la fecha de vencimiento. Exacto. Bueno, entonces si se me vence, supongamos en agosto del 2022, bueno, yo 30 días antes me tengo que acordar de pedir de que no se renueve automáticamente. Claro. Sí, obviamente, me olvidé, se renovó, bueno, la voy a poder igual dar de baja, pero me van a cobrar los gastos de renovación. Claro, exacto, sí. Hay que estar atentos y estar atentos en todo. Bueno, Lucía, no sé si nos queda algo más. El tema de las tarjetas adicionales. Sí, las tarjetas adicionales, o sea, nosotros lo que tenemos que saber es que existe el titular, ¿sí? Y están las tarjetas adicionales, que son las personas a las cuales autorizamos para que tengan una tarjeta adicional que se va a correr o llegar en el mismo resumen. Exacto. ¿Sí? Sale identificado, obviamente, de qué tarjeta se trata, pero va a llegar en el mismo resumen. Y lo que hay que tener en cuenta es que el deudor, ¿sí? Y el obligado y el responsable va a ser el titular, ¿sí? De la cuenta, va a ser el titular de la tarjeta. Eso también es importante saberlo, ¿sí? Y una cuestión importante, Ale, también, que tiene que ver con, digamos, ciertas estafas que realizan algunas entidades bancarias y que nos han llegado un montón de reclamos al respecto, es personas que no pertenecen a una entidad bancaria y que en algún momento les llega una deuda correspondiente a gastos de mantenimiento de una tarjeta que nunca pidieron. ¿Sí? Bueno. Puede ser que pertenezcan a la entidad bancaria y les llegue gastos de una tarjeta que nunca pidieron y nunca usaron, o puede ser que ni siquiera pertenezcan a la entidad bancaria, o sea, que ni siquiera sean usuarios de esa entidad bancaria. Bien. Entonces, supongamos, me llega una tarjeta a mi domicilio que yo nunca pedí, ¿sí? No me pueden cobrar los gastos de mantenimiento. Bien. Entonces, aunque yo la reciba. Aunque lo recibas, ¿sí? Bien. O sea, solo me van a poder cobrar gastos si yo firmé un contrato con la entidad bancaria. Bien. ¿Sí? Entonces, si yo no la pedí, no tengo la obligación ni de devolverla, ni de rechazarla. Bien. ¿Sí? No abro el sobre o lo abro y lo dejo ahí, pero no agarro, o sea, no uso la tarjeta ni nada. Bien. O sea, simplemente no hay que usarla. Bien. Eso es importante porque, como te digo, nos llegan reclamos de personas que dicen, mira, yo recibí en mi domicilio hace 6 meses este sobre, nunca lo abrí. Y me están cobrando. Y ahora se comunicaron, a lo mejor, de un estudio jurídico para decirme que yo tengo una deuda con tal banco por gastos de mantenimiento de una tarjeta. No, eso es totalmente ilegal. ¿Sí? Está fuera y en contra de la ley de tarjeta de crédito y de la ley de defensa del consumidor. Bien. Entonces, yo no tengo la obligación ni de devolverla ni de rechazarla, únicamente no usarla, porque no la pedí, no la firmé, nada, ¿sí? Bien. Eso para tenerlo en cuenta. Bien. Porque es moneda habitual, digamos, que se cobren deudas
inexistentes a través de ese mecanismo. Bien, sí, es importante esto que decís, Lucía, porque pasa habitualmente, ¿no? Que a uno le llegan de forma compulsiva un montón de tarjetas de distintos bancos que uno nunca solicitó y bueno, después encima encontrarse con una deuda por algo que uno nunca pidió o algo que nunca utilizó. Es bastante complejo. Y siempre el trastorno lo tiene el consumidor, ¿no? El usuario, que tiene que hacer el trámite, ir y hacer el descargo y ocuparse de todo el tema para bueno, demostrar que no tiene esa deuda. Exactamente, por eso no tenemos que hacer nada, simplemente no usarla. No nos pueden cobrar una deuda por una tarjeta que no pedimos. Bien. Bueno, creo que han quedado aclarados muchísimos puntos de los en el tema de la tarjeta de crédito, su uso y todas las cuestiones que tienen que ver con la relación con los bancos, ¿no? Y las tarjetas de crédito, que es algo que utilizamos habitualmente y sobre todo en estos tiempos. Así que bueno, Lucía, si no te queda nada más, nos despedimos. No, está bien. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias por esta información de hoy tan detallada e importante para tener en cuenta para todos los usuarios y consumidores para no tener, como siempre decimos, dolores de cabeza a futuro. Dale, muchas gracias, Ale. Bueno, gracias a vos, Lucía. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar del otro lado y recuerden que pueden comunicarse o contactarse con la Oficina de Asesoría al Consumidor de forma presencial de martes a jueves de 9 a 12:30 en el tercer piso de Corrientes 450. También se pueden comunicar a través de su email unionusuariosyconsumidores@gmail.com, a través también de su página de Facebook La Unión Rosario y por el WhatsApp que tienen ahora nuevamente 3417-547-010 de 9 a 16 de lunes a viernes. Bueno, como siempre, muchas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar en otra emisión de Consumidores en Acción.